Gracias, Víctor. Buenos días para todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro primer webinar entre Biome Apart y como invitado especial Community Loudspeakers. Mi nombre es José Castañeda, yo soy el área manager para Región Andina y Centroamérica, Apart Audio y Food en Latinoamérica. Nos acompaña también Ernesto Montañez y el señor Steve Goodwin y también aquí el señor Simon Talun, que brevemente les quiere dar un pequeño saludo. Buenos días a todos, bienvenidos al primer webinar conjunto entre BIAM, Apart Audio y Community. Mi nombre es Simon Talun, gerente comercial de Apart Audio para toda Latinoamérica. Esperamos que disfruten el webinar, estamos entusiasmados de trabajar con BIAM y con todos ustedes. Gracias. Gracias, Simon. Ernesto, si quieres saludar también a nuestra audiencia. Claro, con mucho gusto. Bueno, buenos días, Simon, José, a los organizadores también muchas gracias. A todo el foro, buenos días o buen mediodía, dependiendo de dónde estés. Igualmente, pues será un placer estar con ustedes. Yo voy a hacer una breve introducción comercial, un poco la recapitulación y después los dejaré en compañía de Steve y de José para más detalles de las líneas de productos. También pues doy la bienvenida a Steve. Su español está progresando, pero su colaboración será en inglés. Hola Steve, buenos días, good morning. Ok, creo que debe estar realizando algunas tareas. Bueno, si quieres damos Bueno, comienzo. Oh, disculpe. That's Steve. buenos días, lo siento. Como Ernesto dice, mi español no es muy bueno, voy a hablar en inglés y Ernesto me puede ayudar. Good day, everyone. Nice to be here today. I appreciate being invited to the webinar. I'm the business development manager for large venues at BIAMP now. My main responsibility here is handling sales for the community products in Latin America and the Caribbean. I'm happy to be here, and I hope you enjoy the webinar. Thank you, Steve. Bueno, pues sigamos adelante. La presentación está en control de José, así que porfa, José, si puedes ir a la siguiente slide, por favor. Por supuesto, Ernesto. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es, mayormente la presentación está en inglés para pues facilitar mucho el tema de descripciones y de aplicaciones. Bueno, lo que vamos a ver es, decidimos expandir un poco más de Apart, hablar también un poco de Community, porque pues el foro es ideal para esto. Entonces vamos a hablar qué hay detrás de la adquisición. Si quieres la siguiente, por favor. Bueno, esta noticia no es nueva, pero tal vez no todos están completamente enterados de esta adquisición que fue posterior al Infocom de Estados Unidos. Esto fue exactamente el 10 de julio, se hizo el anuncio oficial. Por supuesto que ya venía una negociación detrás. Se adquiere al grupo AudioProf, que incluye tanto Apart Audio como Community Pro. Y bueno, es sabido que en la industria, pues hoy en día es renovarse o morir. BIAM no se podía quedar detrás. Algunos hitos importantes también es que la empresa, si bien sigue siendo privada, hoy en día hay un grupo de inversionistas que están detrás de la marca y pues traemos un plan de expansión y de crecimiento que hoy en día pues solamente se puede dar con base en adquisiciones. La primera adquisición fue en diciembre del año pasado con Cambridge Sound Management y Crowd Mics. Y pues la siguiente es esta de Community Apart. Entonces, la presencia pues va creciendo. Es una empresa que está creciendo a pasos muy rápidos. Para que se den una idea en el mapa, los puntitos, pues el rojo en definitiva es donde están los cuarteles generales, que es en un suburbio de Portland, Oregon, y la presencia azul son lugares de investigación y desarrollo, y verde es presencia de la parte de comercial y o preventa técnica. No está tan actualizada porque pues ahí todavía hay que añadir los cuarteles generales de AudioProf, que es en Bélgica, Community, que está en Chester. Ya hablará un poco de ello
Steve en Pensilvania. Entonces, pues la presencia igual con Footprint, pues hay una expansión muy importante hacia Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es la idea, estar más cerca y sobre todo ofrecerles un portafolio mucho más robusto y completo que pues a Viam tradicionalmente se le identifica, se le conoce y reconoce como una solución en procesamiento de audio, pero pues hoy en día, como verán en el siguiente slide, por favor, nuestra huella o soluciones, portafolio de soluciones, pues se ha expandido. Entonces, por favor, la siguiente. Bueno, yo continúo basado en Ciudad de México, de ahí me toca cubrir toda Latinoamérica, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y entonces, algunos hitos, pues les mencionaba yo que hoy en día, en 2017, fue cuando entra Highlander Partners como los nuevos dueños de la marca. Aquí, pues, algunos hitos también con lo que mencionaba yo de Cambridge y de Crowd. La siguiente, por favor. Y esto es bien interesante porque cuando anteriormente pues me preguntaban acerca de qué hace Bayamp exactamente, pues es una empresa que surgió creada por ingenieros para ingenieros, ¿no? Entonces, toda esa ámbito o la forma de comunicar qué es lo que hacemos siempre fue un poco complicada, cajas negras, ¿no? Entonces, no en la visibilidad del cliente. Y esto es bien interesante porque con pocas palabras nosotros podemos englobar lo que podemos ofrecer hoy, que es conectar personas a través de experiencias audiovisuales extraordinarias. Esto es experiencias audiovisuales y extraordinarias. Estamos en un mundo que va con mucha rapidez, cada vez hay que estar más conectados y por eso es que este lema me encanta, la visión que tenemos ahora, porque soluciones audiovisuales, ustedes saben que hoy en día podemos ofrecer tanto plataformas de audio como video en red, que son escalables, y extraordinarias, pues porque eso es lo que buscamos, mantener la calidad de Bayamp, que ha sido muy reconocida, y aplicarla a todas las líneas de productos que comercializamos hoy en día. La siguiente, porfa, José. Entonces, pues, ¿qué hay detrás? El qué, el dónde y el por qué. Básicamente, y bueno, y esto ustedes lo verán en la industria, ¿no? Experiencias extraordinarias. Creo que eso es algo que recurrentemente escuchamos hoy en día como parte comercial de múltiples fabricantes o asociaciones, y es real, o sea, ya no estamos hablando de sistemas aislados, sino cada vez están más integrados y por eso es que tienen que ser experiencias, ¿no? Lo que buscamos, como ya les mencionaba, es hacerlo simple, eficiente, eficaz y que sea una verdadera experiencia y que sea conectado. Entonces, es por ello que estas adquisiciones se han integrado, se han homologado muy rápido para crear cada vez soluciones más fáciles para ustedes. La siguiente, por favor. Pues les mencionaba yo que la empresa está basada en un suburbio de Portland. Este es un vistazo de la planta de producción. Esta planta tiene aproximadamente 3-4 años en esa localidad. O sea, siempre hay miras a seguir creciendo y hoy en día en la fábrica hay toda un plan de expansión, hay reconstrucción, tanto en Pensilvania como en Boston o Waltham, que es donde está Cambridge, también está habiendo mucha inversión. Y es para ser más ágiles con ustedes, ¿no? Para tener mayor capacidad de fabricación. Y pues eso es un claro ejemplo de que la empresa tiene un plan de expansión pues muy estructurado. La siguiente, por favor. José. Entonces, les mencionaba yo que nuestro portafolio pues se ha incrementado y se ha robustecido en un tiempo récord. O sea, si tomamos en cuenta desde Cambridge, es menos de un año y nosotros hemos reestructurado nuestras soluciones en 3 grandes segmentos o líneas de negocio. Lo que llamamos infraestructura, que es donde entra Cambridge, y Bochia, que es nuestra solución de perifoneo, voceo en red. Hoy en día podemos ofrecer soluciones completas para edificios o para todo el ámbito empresarial,
con enmascaramiento sonoro y voceo, y pues todo esto por red. Si bien estas líneas ya existían, insisto, lo que estamos haciendo es hacerlas compatibles y hacerlas conectadas. Después tenemos lo que hoy en día llamamos los espacios de presentación y áreas comunes, que es donde hoy en día hay un crecimiento muy interesante de estos espacios multipropósito en las empresas o en los espacios comerciales. Hoy en día se usan para múltiples funciones, ¿cierto? Un día puede ser una cafetería en un campus, el día de mañana puede ser, lo pueden convertir en ese mismo espacio como para conferencias. Entonces, es ahí donde la parte de Community Apart pues empieza a hacer sentido, porque es donde cae todo el segmento de retail, que pues ya va a hablar José un poco más a detalle de cuáles son las fortalezas y las aplicaciones principales de Apart. Y pues con Community también se pueden llegar a estos áreas comunes. Puede ser desde un estadio, una iglesia, un centro de convenciones. En fin, hoy en día podemos ofrecer la solución end-to-end desde el micrófono hasta el altavoz, pasando por toda la parte de procesamiento y potencia, ¿cierto? Y bueno, pues en definitiva el segmento donde Viamp ha tenido el mayor éxito y la mayor presencia y participación, que son las salas de conferencia, conferencia a distancia, comunicaciones unificadas, que pues también tenemos un portafolio muy completo, y es donde pues ciertas líneas de Apart y Community también pueden hacer sentido para estos espacios de colaboración. La siguiente, porfa. José. Entonces, un vistazo de los nombres comerciales. Está muy estructurado. Como verán, hay espacios. Es claro que nuestros directivos no van a parar aquí. Probablemente en el corto plazo se den buenas nuevas de nuevas adquisiciones que complementen a la marca para hacer todavía más atractivo las soluciones de conectividad. Entonces, un poco los nombres comerciales, no voy a hacer mucho detalle. Tessira, pues es una línea que hoy en día por muchos donde el crecimiento orgánico y de nuevos productos está enfocado. Parler engloba toda nuestra solución de micrófonos con seguimiento automático patentado, una tecnología llamada Beam Tracking de seguimiento para todos los espacios de conferencia y colaboración. De Sono es donde se engloba la parte de altavoces dedicados para estos espacios de conferencia. Devio, que es una solución súper interesante, muy exitosa, que cumple, llega a ese espacio para los huddle rooms, soluciones de conferencia a distancia a través de tu propio dispositivo. Bochia, mencionaba yo, es una solución ya bastante madura y con muy buenos casos de éxito en Latinoamérica. SHView, una plataforma de monitoreo que sigue evolucionando para el mundo de TI. Todos los usuarios finales está muy enfocado a ese perfil. Cambridge Sound Management, la parte de enmascaramiento sonoro. Crowd Mics, que es una aplicación bien interesante acerca de convertir precisamente tu dispositivo en una herramienta de colaboración y de participación en el caso de presentaciones. Bueno, aparte, una línea muy completa con puntos de precio súper competitivos, y pues Community, que también pues se hablará más a detalle, pero que es uno de los líderes en definitiva para aplicaciones exteriores. La siguiente, porfa. Y bueno, para que se den una idea, pues esto es un poco lo que engloba los mercados verticales. Estamos en múltiples segmentos, si bien Viamp se ha enfocado mucho a la parte corporativa, pero también seguimos teniendo una muy buena presencia en el segmento de educación en universidades o educación a distancia. Gobierno, pues salas de audiencia, en definitiva también tenemos mucha participación en ese segmento de oralidad, espacios auditorios y segmentos de gobierno, casas de culto, el segmento retail que mencionaba yo, en fin, transporte con aeropuertos y estaciones de metro y de hubs de comunicaciones, el sector de salud, lo que se refiere a hospitales y aplicaciones médicas, y pues también la parte de hospitalidad que engloba lo que es hotelería, bares, donde pues las nuevas líneas de altavoces hacen mucho sentido, y pues los espacios de estadios también. La siguiente, por favor.
Un poco para que vean los logos en los que estamos y donde tenemos presencia a nivel global. Si bien esto se ha ido complementando muy bien con Cambridge. Cambridge también tiene mucha participación con aplicaciones de sound masking con todos estos clientes globales, que hoy en día vemos más y más también en el segmento de lujo, por ejemplo, ¿no? O de entretenimiento, que buscan estandarizar. Creo que esa palabra también es muy utilizada en el vocabulario de los tomadores de decisión y de responsables de tecnología. No es muy distinto a las redes de voz y datos, ¿no? Donde si van a hacer una renovación o alguna nueva oficina, pues ya tienen un listado, no reinventan la rueda, pues mejor se alían de los fabricantes que saben que les van a responder a nivel global. Entonces, eso ha beneficiado mucho a la región porque pues todos estos logos que vemos tienen en mayor o menor presencia, pero seguramente en Latinoamérica hay en cada ciudad algunas de estas logos. Igual la siguiente, por favor. Más logos, pero esto está más perfilado hacia los verticales de entretenimiento, el sector financiero, por ejemplo, también, que es de los que más invierten en Latinoamérica al tener oficinas remotas y de representación, transporte, en fin, pues hay una amplia presencia y esto es solo parte de esos logos, ¿no? Se habla de que en conjunto con todo el grupo de marcas, pues hoy en día tenemos casos de éxito, no sé, puedo decir un número de 10,000 clientes y eso va a ir creciendo. En definitiva. La siguiente, por favor. Y bueno, pues creo que eso termina mi participación. Yo me voy a quedar, por supuesto, acá en el webinar esperando a las preguntas que ustedes tengan. Con mucho gusto, pues abriremos el foro al final para responder la mayor cantidad de preguntas o dudas que ustedes tengan. José, pues cedo el micrófono a ti y a Steve y pues yo me quedo por acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Ernesto. Muy clara la explicación y bueno, más que contentos nosotros de también ser parte ahora de la familia Viamp. Como algunos, bueno, nos conocerán quizás, Aparta Audio es uno de los líderes en todo lo que Viamp llama audio funcional y leisure, o que es como de entretenimiento en cierto modo. Está diseñado típicamente para la parte de aplicaciones pequeñas y medianas. Más adelante vamos a ver cuáles son esos verticales un poquito más adelante y qué tipo de productos son los que nosotros apuntamos para tener competitividad en ese tipo de aplicaciones. Y, por supuesto, también un nuevo miembro de la familia Viamp es Community, el cual Steve nos hablará un poco. Steve, if you may, I give the word to you. Gracias, gracias. Yes, Community has been around since 1968. The company was founded in 1968 by Bruce Howes. The company is located in Chester, Pennsylvania. It's near Philadelphia. And Community is probably best known for being a leader in outdoor loudspeaker systems. It's certainly a really big part of what we do. But we also have a wide range of other loudspeaker products that cover a very wide range of applications. I think we'll be talking a little bit more about some of our popular products in this presentation. I think one of the important things to mention is to somehow differentiate Apart from Community. I think Jose will be talking about this later, but it's important to know the Community is focused specifically on products or loudspeaker systems for installation purposes, and we focus more on medium to large applications. So to differentiate a little bit from the Apart products, the Community products will probably provide a little higher output, higher SPL, and longer throw distances to cover different types of applications. But we'll be looking at more speakers later on in the presentation. Great. Thanks, Jose. Thanks to you. I will make a short translation of what you said so people get the full message, but thank you. Gracias. Gracias a ti, Steve. Bueno, solo para traducir un poco de lo que
Steve nos mencionó, Community es una marca, un fabricante nacido en Chester, Pensilvania, en los años 60. Entonces, una de las diferencias principales con Community y Apart es el foco en cuanto al tipo de aplicaciones. Community permite mediante sus productos tener aplicaciones con salida de audio mucho más fuerte, con nivel de presión sonora mucho más grande, áreas de cobertura mucho más amplias, como lo dice en la presentación, estadios y otros auditores de mucha más área. Mientras que Apart se concentra más en instalación fija, en pequeña y mediana instalación. Entonces, ahí se ve cuál es la complementariedad entre ambos portafolios. Incluso antes de ser parte de la familia Community, tanto Apart como Community hacían parte de la misma familia, del Audio Pro Group International, y ahora estamos en la parte de la complementación con Viamp, dentro de la familia Viamp. Entonces, más adelante, como lo mencionó Steve, vamos a hablar un poco más de cuáles son las aplicaciones y cuál es la, digamos, ubicación que nos damos ahora que estamos con Viamp en cuanto a cuáles son los verticales en donde nos vamos a enfocar. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, son 43 años que Viamp tiene en el mercado, con presencia en más de 120 países. Así que realmente el logo de Be Extraordinary, o Sé Extraordinario, como un juego de palabras, es algo que Viamp está cada vez más haciendo enfoque y tanto predicando como practicando lo que ellos tienen en su imagen corporativa. Bien, la idea es que nos vean como el aliado en sus proyectos para llevar la mayor satisfacción posible a sus clientes finales, tanto en calidad de productos, responsabilidad en cuanto a tomar la palabra cuando ustedes lo requieran ante un usuario final, ayudarlos en el diseño de proyectos, entender cuáles son las necesidades que tanto un usuario final pueda tener como lo que les podemos ofrecer y siempre tratando de darle las mejores soluciones posibles. ¿Sí? Ese siempre es nuestro compromiso, ahora que hacemos parte de la familia. En cuanto a características generales, aquí ya vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de los productos. Aquí en la parte de Apart Audio, solamente nos vamos a enfocar en la línea de productos específica que está disponible ahora en Estados Unidos. Como ustedes muchos saben, Apart Audio es una marca originalmente de Bélgica e históricamente se ha enfocado en el mercado europeo. Entonces, muchos de los productos que están en el catálogo completo de Apart están aún en Bélgica, pero ya hay una selección de productos bastante competitivos y fuertes para cierto tipo de aplicaciones que ya está disponible en Estados Unidos para cubrir las necesidades tanto del mercado norteamericano como latinoamericano a través de nuestros distribuidores. Bien, entonces, como lo mencioné, todos los altavoces disponibles para Apart están disponibles en esta presentación, disponibles en Norteamérica, y solamente representa una pequeña parte de toda la línea de altavoces y también de electrónicos incluso que tiene Apart en su portafolio. Para la parte de community solamente nos vamos a enfocar en un subset pequeño, que es lo que es la parte, entre comillas, exterior, y productos con una ingeniería mucho más high-end, ¿cierto? De mucho más nivel de salida y de uso. La idea es que ambas líneas de productos se puedan clasificar y poner en una línea bastante clara en cuanto a dónde se instalan. Por ejemplo, entonces tenemos aquí el paralelo entre Apart y Community, en cuanto a instalación en ceiling o en techo, pendant, que es colgante, surface mount, pero compacto, o sea, de altavoces de caja, pero de pequeño tamaño, altavoces de más grande tamaño y altavoces que los llamamos de montaje arquitectónico, es decir, que son también funcionales en su aplicación de audio, pero también deben tener un diseño específico para cumplir con ciertos requerimientos a nivel de diseño de interiores y arquitectura. ¿Sí? Por eso se les llama Architectural Surface Mount. Estos son los verticales, más bien, la clasificación que Viamp da respecto a pequeño, mediano y gran tamaño. En este caso, la clasificación va enfocada a algo que se llama distancia del altavoz al receptor o al escucha, el listener.
Entonces, cuando hablamos de small, aplicación pequeña, es una distancia menor a 3 metros, medio es entre 3 y 6 metros y más grande es de 6 metros en adelante, ¿sí? Esta es una recomendación netamente conservativa que Biamp hace de acuerdo a su experiencia y a ciertos cálculos a nivel ingeniería que ellos tienen. Entonces, como verán, aparte está muy fuerte en la parte de pequeño y mediano, donde la distancia no es muy grande. Pero cuando ya tengo que cubrir áreas mucho más grandes, donde la distancia entre el dispositivo de audio y quien lo recibe y quien recibe la señal de audio, en este caso se le escucha, es mucho más amplia, pues ahí es donde Community se hace fuerte con sus series D, V y EI. Aquí solamente cabe recordar que es solamente un pequeño subset tanto de Community como de Apart. Entonces, ven con este tipo de gráficas cuál es la complementariedad y el sentido que tiene lo que hizo Biamp en cuanto a tener la adquisición de estos productos y también ubicarlos para cubrir este tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a ver más en detalle cuáles son los productos que caben en cada uno de cada una de estas aplicaciones. Entonces, como tal, la familia de productos de Apart es mejor enfocada a la parte de small y medium, ¿cierto? O sea, que son más fáciles de instalar o de realizar para hacer una instalación sencilla, rápida y costo efectiva, que es lo más importante. Cuando ya la distancia tiende a ser muy grande, superior a 6 metros de acuerdo a lo que vimos anteriormente, entonces ya se considera utilizar la parte de community, ¿sí? Justamente para aplicaciones de mediano tamaño, ambos fabricantes tienen muy buenos productos que pueden satisfacer ese tipo de necesidades. Ahora, dependiendo de las preferencias y la aplicación, cosas como el costo, la estética y la salida requerida. Hablando de salida, nos referimos al headroom en cuanto al ruido de fondo que está en la sala, es decir, cuánto ruido de fondo hay y cuánto tengo que estar por encima de ello, y debería ser el rango dinámico adicional que yo debería tener. Eso es especialmente importante en aplicaciones como auditorios, como salas de concierto de mediano y gran tamaño, en donde Community realmente cabe, pero también digamos, en sitios donde no es mucho el ruido de fondo, sino que se mantiene un headroom relativamente, que es la distancia entre el ruido de fondo y el pico máximo. Si se mantienen, digamos, relativamente pequeños, esa distancia, o no es tan crítico el tema del ruido de fondo, entonces ahí aparte también podría entrar a la parte de aplicar en sus productos, ¿sí? Entonces, cada proyecto es un mundo, obviamente, entonces justamente la idea es que cuando se contacten con Biamp, más adelante verán también nuestros datos de contacto, se pueda, de acuerdo a las características del proyecto, poder guiar de la mejor manera y tener pues un amplio rango de posibilidades y ser flexibles en cuanto a la solución a ofrecer. ¿Bien? Hay una aplicación también específica de Biamp. ¿Por qué volvemos a esto? Porque aquí también se incluye una parte que es la parte solamente de techo, con los de Sono y también en colgantes de Biamp directamente, ¿sí? Estas distancias de proyección son estimativas, ¿sí? Utilizando un amplificador específico. Y los componentes son similares, en especial el P6 al P60DT de aparte, ¿sí? Entonces, lo que los diferencia principalmente es el diseño arquitectónico y algo que se llama el Magic Cable, o el cable mágico entre comillas de Biamp, ¿sí? Lo cual nos diferencia del de aparte. Pero en general son productos similares, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema, por ejemplo, con los de Sono, de Biamp como tal? El 6C6 y el AMP450, que son dos dispositivos que Biamp mismo produce y que hacen parte ya de la familia de Biamp desde hace mucho tiempo, están pensados para aplicaciones con salas de conferencia, ¿sí? En donde son relativamente pequeños los sitios y las limitaciones de poder no son problema, es decir, que no se requiere una salida de potencia muy amplia, sino que ya se requiere más que todo una amplificación o un refuerzo sonoro, entre comillas, para llamarlo de una mejor manera, de una señal de voz o de música de muy bajo nivel, ¿sí? Si ya se requiere un poco más de salida, entonces ya se puede
incluso comparar con ciertos altavoces de techo, más que todo si utilizan baja impedancia, ¿cierto? La idea es que este tipo de aplicación o de producto, que es el de Sonos, se puede integrar directamente con la plataforma Tesira, ¿sí? A diferencia de otros que tenemos en la presentación. Entonces, este es un punto diferenciador. Esto hace también sentido a la hora de elegirlo, ¿sí? Si yo también ya tengo una plataforma Tesira o voy a implementarla, tiene sentido utilizar este tipo de producto. Además de tener requerimientos, por ejemplo, con comparativos, en donde me digan en el requerimiento, venga, es que yo ya tengo otros competidores que tienen la instalación por cable Cat6 o por lo que se llaman ahora altavoces en red, entre comillas. Pero muchas veces estos pueden ser un poco más complicados y más costosos también a nivel de instalación. Entonces, eso posiciona al de Sono en una mejor parte. ¿Bien? Ahora, en la parte ya de los altavoces puros en cuanto a instalaciones a techo, tenemos tres modelos en la parte de aparatos, los M20, DTS, 30 y 60 DTD. La D es Design, que es el tipo de rejilla que se tiene, el T es transformador y la S es Shallow y Deep, que representa la profundidad de los altavoces en su backend. Los altavoces de Community también tienen un rango incluso un poco más amplio, con bastantes más posibilidades de tamaño en buffer. ¿Qué atributos comunes hay entre ambos? Primero, la certificación OL, que ambos son bastante amigables a nivel de instalación, lo cual es un valor importante en ambos fabricantes. Y la profundidad de ambas familias de productos son una de las más pequeñas que se consiguen en el mercado, lo cual es súper importante a la hora de tener instalaciones en donde yo tengo un cielo falso y una losa de cemento a muy poca distancia, ¿sí? A veces a centímetros. Entonces, esa parte hace que estos altavoces se puedan aplicar a muchas más instalaciones en donde esa distancia sea muy corta. Además de tener todo el tema de cable clamp o agarre para los cables, cobertura para el cableado, muy importante si yo, por ejemplo, quiero proteger mi cableado para sitios en donde tenga, por ejemplo, plagas, eso es muy común. Y también un diseño con rieles, en donde si yo, por ejemplo, no tengo dónde instalar correctamente mi altavoz y necesito un refuerzo adicional a nivel estructural, típicamente para la parte de seguridad, entonces puedo utilizar rieles que también vienen incluidos en estos modelos, ¿sí? Y, por último, pero no menos importante, ambos tienen como unas orejillas con orificios para poder colgarlo directamente también a la losa, o sea, va a ir anclado al cielo falso, pero a la losa también forme de guayas o de cables de acero, para que en caso de que hayan terremotos o haya un accidente con que el edificio empiece a sufrir daños a nivel de los cielos falsos, los altavoces no se caigan y pues puedan generar más accidentes. Entonces ambos modelos cuentan con esa característica de seguridad, ¿sí? Estos son los modelos pendant, sí, los colgantes. Nuestro modelo, que es uno de los más nuevos que presentamos este año durante ISE 2019, que es el P60DT, y los modelos de Community, que son los DP6 y DP8. Como verán, incluso el DP8 tiene un cono un poco más grande, de 8 pulgadas. Ambos tienen en atributos comunes la posibilidad de utilizar transformador o baja impedancia, también certificados con UL y con la integración de un altavoz colgante, perdón, de cable colgante para poder instalarlo de manera rápida todo desde la misma caja y con circuitos que protegen internamente todos los componentes electrónicos para evitar sobrecargas y daños. Algo muy importante también es que utilizamos cables con la herramienta Grippo, la cual es un dispositivo pendiente de patente, pero que puede servir mucho para hacer una instalación mucho más sencilla, ya que permite regular la altura y la distancia del cable al cual va el altavoz al techo de manera muy rápida, ¿sí? Y obviamente con conectores loop-through para conectar en paralelo o en serie diferentes modelos de altavoces en una misma línea de cable, ¿sí? También
Aquí vemos los de Sono, que son también comparables a los P60, principalmente por el tema del tamaño, y tienen básicamente los mismos atributos comunes. Lo que sí es muy diferente es la forma arquitectónica, como verán la de aparte es un poco más una lámpara tipo cónica, en cambio el de Viamp es otro tipo de uso e incluso tiene uno que es un poco más redondo, ¿sí? En todo se tiene siempre una rejilla que a nivel arquitectónico es bastante elegante, que se llama edge to edge o borde a borde, para que se vea un diseño mucho más elegante, mucho más sobrio, ¿sí? El modelo también vale la pena destacar, de aparte también puede venir en negro, no solamente en blanco. Cuando ya hablamos de Surface, que estas ya son las instalaciones con altavoces en caja, tenemos una de nuestras series bandera, que es la serie Mask, muy apreciada y muy conocida por varios de nuestros integradores, con su nuevo soporte ClickMount, el cual presentamos ya hace un par de años al mercado y que ha sido realmente una revolución a nivel de instalación, porque permite hacer el cableado directamente al soporte, la instalación directamente al altavoz con un solo clic, tanto en horizontal como en vertical y todas las funciones que cumple. Con Community tenemos los altavoces que son similares, que son la serie DS, tanto la 5 como la 8. El número representa el tamaño del buffer. En el caso del Mask también, entonces son 4 y 6 pulgadas, y en el Community 5 y 8. Ambos altavoces a nivel de atributos comunes tienen las cajas son en ABS y con rejillas en aluminio. Incluso utilizamos un aluminio que es nivel militar para evitar daños y deformaciones a la hora de la instalación. Diseñado para ambos tipos de aplicaciones a nivel interior y exterior, entonces son muy versátiles. El manejo de cableado siempre es muy discreto para tener una instalación incluso más elegante, lo cual es muy apreciado por usuarios finales y por integradores. Ambos cuentan con circuitos de protección para evitar sobrecargas, igual que la serie colgante. Estos, como tal, no tienen certificación UL, ¿cierto? Esto de Life Safety es que no tienen las características, por ejemplo, que tiene la serie Pendant, perdón, la serie Pendant no, la serie de Ceiling Mount, que tienen para pegarlo directamente a la losa de concreto en caso tal de generar problemas a nivel de terremotos o algo así. En este caso, en los apart y en los communities son simplemente pegarlos a una pared, ¿sí? Entonces, son simplemente detalles que hay que tener en cuenta que vale la pena destacar cada vez que uno tiene una aplicación diferente y donde esto sea, por ejemplo, un requerimiento en licitaciones o en una multinacional que exija altos niveles de seguridad. No quiere decir que sea malo, simplemente es una diferencia que el fabricante tomó para cada serie de producto. Aquí ya entramos un poco en la parte de community en cuanto a algunos loudspeakers que son para grandes aplicaciones. Steve, if you may explain us a little bit about the Spark or the Surface Large. Thank you, Jose. V-Series is a complete family of point source loudspeaker systems. We have small to medium size. We also have some accompanying subwoofer systems. So the family is basically made up of compact, medium size, and large format loudspeaker systems. So we have a single 8-inch speaker, double 8-inch speaker. We have a 12-inch two-way, a 15-inch two-way, and we also have, which are not included in here because we're focusing on certain products, we do have a 12-inch three-way and a 15-inch three-way. The compact models do include the mounting brackets, yoke mounting bracket, and they're also available with internal transformers. Subwoofer systems, we have a double 8-inch large volume system, double 12, and a double 15 system. All the cabinets are made of 18 millimeter birch plywood, so they're very, very durable loudspeaker systems. They also, we have a full range of
mounting hardware systems, which is not shown here, but it's a very versatile system, very good performance system. It's also very cost effective. So this is smaller systems. We see them being used a lot in retail spaces, restaurants, bars, distributed fill systems. Some of the larger models are utilized in small to medium size performance spaces, churches. So this is a very versatile line of loudspeakers and very good for a lot of day-to-day type applications. Great. Thank you, Steve. I'll translate also a bit. So Thank you. Have the message. Thanks to you. Bueno, como nos decía Steve, solo les traduzco un pequeño resumen. Esta parte que vemos acá son altavoces compactos, así es como el community lo llama, en donde tenemos altavoces de incluso 1 o 2 vías, pero de tamaños mucho más grandes que, por ejemplo, Apart no tiene, que son 12 y 15 pulgadas, en conos de 1 o 2 vías, incluso de 3 vías, pero no se muestran acá los de 3 vías. Y subwoofers que también los acompañan para complementar el rango de bajas frecuencias con cajas de también 15 y 18 pulgadas, también de incluso duales, entonces con 2 altavoces incluidos en la misma caja. Son dispositivos muy durables que tienen una construcción en madera contrachapada de 18 milímetros, como se ve aquí en la parte central de atributos comunes. Se utilizan mucho en aplicaciones de mediano y gran tamaño, justamente por el tamaño y el nivel de presión sonora que pueden generar. Ellos, los de Community, los ven siendo utilizados este tipo de productos mucho en sitios donde se requiera bastante nivel de presión sonora, como auditorios o restaurantes, también los han visto. Entonces, ahí es donde la complementariedad se va haciendo bastante clara. Entonces, como lo dice el título, es Surface Large, entonces es de gran distancia, entonces donde la distancia entre el escucha y las personas, perdón, entre el altavoz y la escucha son más de 6 metros. Entonces ahí es donde caben para complementar estos productos. Otros que tenemos ya en la parte de Apart, pasando a la parte que llamamos Surface Architecture o de altavoces mucho más para diseño un poco más arquitectónico, de pequeña y mediana instalación. En este caso tenemos los Mask 2, que son altavoces de 2 pulgadas, tipo con una instalación tipo ball type, o sea, como si fuera una esfera, la cual permite hacer que el altavoz se ajuste a diferentes ángulos de manera casi libre. Siempre a baja impedancia y diseñado específicamente para complementar al Sublime, que es el altavoz de la mitad, que es un subwoofer también compacto, ultra compacto, en realidad, de 6.5 pulgadas, ¿sí? Y este es dual, ¿sí? Entonces está muy bien posicionado para sitios en donde yo requiera una integración con señales estéreo, por ejemplo, porque lo bueno del Sublime es que internamente tiene un crossover para enviar a los altavoces satélite, que en este caso son los Mask 2, pero también se pueden conectar perfectamente con los Mask 4 o con los Cubo, ¿sí? Que están aquí a la derecha. La ventaja grande que tiene el Cubo, principalmente, es que al combinarlo con el Sublime, yo lo puedo utilizar en sitios donde el diseño es bien importante, ya que esta forma cúbica, de acuerdo a la investigación que he hecho aparte, es todavía muy utilizada y muy querida en bastantes sitios, por ejemplo, de retail o de instalaciones de boutiques, de tiendas, en donde deben ser discretos, tanto por el tema del color como por la forma, ¿sí? Una de las ventajas más grandes también que tiene el cubo es que uno puede instalar el cubo directamente con un soporte adicional a un riel de iluminación. Entonces yo puedo poner el altavoz en un techo muy alto donde yo tenga el riel de iluminación tipo, si mal no recuerdo, es un estándar que utilizan mucho en Europa, pero que también se ve en Estados Unidos, en donde yo puedo poner la iluminación y en el mismo riel también pasar el tema del cableado de audio para que vaya directamente al altavoz. Entonces tengo una instalación mucho más limpia y a nivel arquitectónico mucho más compacta, ¿sí? Porque este altavoz, al instalarse en ese riel
combina muy bien con la iluminación, ¿sí? Y evita que el usuario final se distraiga con más cosas que vayan, por ejemplo, a la pared, sino que todo va a un mismo sitio. Si yo, por ejemplo, lo complemento con el Sublime se puede poner cerca a una pared o una esquina o al techo, ya que su forma permite que sea fácil de instalar y está pensada para justamente instalarse cerca de esquinas para que su refuerzo en bajas frecuencias sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, toda esta línea está pensada para complementar todo el rango de frecuencias en ese tipo de aplicación de pequeño y mediano tamaño. Y bueno, tenemos también modelos específicos por parte de Community que ya son un poco más, entre comillas, elegantes, principalmente la parte de columnas. Steve, if you may then explain us a little bit about this part. Okay, thank you, Jose. This is a E-Series system. This is a family of column format loudspeaker systems. We have 4 models in the family. There's the 203, the 206, the 212, and the 220. And the last digit signifies the number of LF drivers that are in the enclosure. So these are basically column format loudspeakers. They behave more like point source systems than a true line array system, but they do have a narrow vertical dispersion, so they are very useful and highly reverberant spaces. Also, a lot of people like them because of the aesthetics. They fit in very well with the decor of a lot of places like houses of worship, museums, places like that. So we see a lot of the smaller units, the 203 and 206, being utilized in conference rooms next to video screens. Same with the 206. The larger units we see as the main system and possibly houses of worship, also in very reverberant spaces like museums, transport centers, places like that. And these pair very well with the V-Series subwoofers that we looked at earlier. If you're using the E-Series primarily for voice or just background music, you probably don't need the subwoofers, but if you're using it more for musical playback system, you should consider subwoofer systems. One of the good things about the E-Series is that it is designed also to be weather resistant. It has aluminum grills and it's manufactured out of a PVC enclosure, so it is weather resistant and it can be used outdoors. They're also available in black and white. They include the mounting brackets, and they all have an internal transformer, so they can be used low impedance or a 70 or 100 volt also. Brilliant. Thank you, Steve. I'll also translate this to the audience. Thanks. Thank you. Thanks, Steve. Bueno, para traducir un poco lo que nos decía Steve, estas dos series, la serie E, que es la serie de las columnas que vemos a la izquierda, son altavoces en formato de columna. El número al final indica la cantidad de altavoces que están incluidos en la columna como tal, entonces llega hasta 20 incluso. Son altavoces que se utilizan mucho, según nos cuenta Steve, en sitios donde se requiere altos niveles de, bueno, donde más bien se requieren, donde se tienen altos niveles de reverberación, por ejemplo, en iglesias o templos o casas de oración en donde los espacios son muy grandes y la arquitectura a nivel acústico no permite instalación de dispositivos normales por el tema de la reverberación justamente y la inteligibilidad de la palabra. Entonces ellos han visto que los modelos 212 y 220 los utilizan mucho ahí, ya que a pesar de que se comportan más como una fuente puntual que como un sistema de array completo, tienen una dispersión vertical bastante estrecha, entonces eso permite la focalización del sonido de una mejor manera. Los 203 y los 206 ellos han visto que lo utilizan mucho en salas de conferencia al lado de pantallas de video, justamente para el tema de reproducción de audio, incluso en música de fondo en bajo nivel. Cuando uno utiliza este tipo de altavoces, uno los podría complementar también con los subwoofers de la serie V, ¿sí? Si uno lo utiliza para música de fondo o para voz, realmente no tiene la necesidad de utilizar un subwoofer de la serie V, pero si lo utiliza para
playback de música, por ejemplo, en conciertos en vivo, o también en este sitio de casas de oración en donde a veces hay una banda, este podría ser una solución que se complementa perfectamente con este tipo de dispositivos. Entonces, como verán, ahí ya se empieza a cerrar el círculo y empieza a hacer sentido lo que trata de hacer Viamp a nivel de familia de productos completa y de cubrir todo tipo de aplicaciones. ¿Sí? En la parte de apart, tenemos 4 verticales principales, los cuales los diferenciamos en estas 4 imágenes, que son corporativo, retail, food service, hospitality y educación y religión. ¿Sí? Una de las primeras preguntas que los diseñadores se hacen es qué tipo de sitio, o sea, más bien, cómo el tipo de sitio afecta la elección del altavoz. Como ya vimos, afecta el tema de la distancia, pero también afecta el uso práctico que se le quiera dar, ¿sí? Aún si se va a trabajar en un nivel corporativo, retail o cualquiera de esos 4 verticales, uno siempre debería conocer el tipo de performance o el tipo de rendimiento que se espera por parte del usuario final del sistema de audio, ¿sí? Cada uno de estos sitios, sea una sala de conferencia, un espacio de retail, un espacio comercial, un espacio de hotelería o un tipo de espacio de auditorio, siempre tiene limitaciones específicas en requerimientos acústicos. Por ejemplo, cuál es el nivel de presión sonora a nivel ambiental, o sea, el ruido de fondo, qué tan reverberante es el espacio, eso va directamente relacionado al tamaño, al tipo de superficies que tiene, cómo está construido, cuánta gente va a ir, qué tipo de limitaciones tengo a nivel de montaje arquitectónico y de los altavoces, es decir, en casos en donde yo voy a tener techos demasiado altos, no siempre los altavoces de techo van a funcionar, tampoco los pendants. Entonces yo tengo que mirar, ¿será que los coloco más bien en un arreglo distribuido sobre una pared? O coloco un pendant a muy baja altura, es decir, el techo tiene 15 metros, pero entonces lo voy a colocar a 5 con los cables de acero de 5 metros cada uno. Entonces eso también es importante. ¿Y cuál es el criterio que el usuario final específicamente requiere? Es cuál es el nivel de presión sonora. ¿Es para música de fondo? ¿Es para música frontal? Es decir, la música debe estar en primer plano, ya sea porque esa es realmente la función que va a cumplir el espacio, escuchar música. ¿Es solo para voz? ¿Qué tipo de altavoz prefiere? Tanto en color, en tipo de dispositivo, en uso, en lugar de instalación. Eso también es importante, ¿sí? Lo bueno es que, aunque muchas veces los usuarios finales no saben esta información de antemano, la familia Viamp permite tener una alta flexibilidad en cuanto a darle opciones de qué es lo que quiere y darle una preferencia y ajustarse a la mejor manera de las preferencias, ¿sí? Y también al criterio de uso y la expectativa que espera el usuario final con el sistema de audio instalado. Una vez que se determinan todas estas características, uno también debe tener en cuenta que la distancia entre altavoz y escucha debe ser medida para lograr tener claro y cumplir con el requerimiento de el nivel de presión sonora que deberían llegar a escuchar las personas que están dentro del sitio, ¿sí? Entonces, lo bueno de Viamp es que cumple con básicamente todos los requerimientos estándar que se tienen, desde pequeño hasta grande, ¿sí? Siempre que haya sitios en donde la arquitectura o las limitaciones acústicas sean realmente complejas, eh, el equipo tanto de ingeniería como de soporte de Viamp está más que dispuesto a ayudar, justamente para mirar cuál sería entonces la mejor opción, qué tipo de combinaciones se deben hacer o qué manejo de expectativas se le debe dar al tipo de proyector que se va a enfrentar, porque muchas veces uno puede decir, sí, se lo voy a instalar, pero tenga en cuenta que va a tener esto o aquello, ¿sí? O para que mejore eh, con respecto a las condiciones actuales, eh, haga esta intervención civil, por ejemplo, o acústica, o ponga un panel, o póngalo más cerca, o a pesar de que a usted le gusta colgante, es mejor si lo ponemos en pared, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas se pueden trabajar para ofrecer la mejor solución, ¿sí?
Estos en el mercado corporativo son los tipos de sitios en donde más nos encontramos, como después de huddle, salas de conferencias, salas de reunión, salas de directorio y en lobbies, en donde los altavoces de techo son los que más dominan, ¿sí? Entre más alto el techo, más difícil va a ser el uso de altavoces de techo, ¿sí? Entre mayor sea la distancia, justamente por el tema de la reverberación y la inteligibilidad de la palabra. Entonces, entre más largo sea el techo, más preferencia hay a utilizar altavoces de caja para regular la distancia hasta la persona que escuche, ¿sí? También es posible utilizar altavoces de columna que flanqueen al lado de las, por ejemplo, si yo tengo una pantalla, como ya lo explicó Steve incluso con la serie E, para tener una distribución sonora mucho más clara, porque normalmente esa es la posición del presentador, tanto la pantalla misma, porque por ejemplo es una videoconferencia, o una persona que está parada al frente de una pantalla. Los altavoces de columna casi siempre se deberían preferir instalar ahí para tener un rendimiento mucho más óptimo, ¿sí? Si yo tengo alta reverberación, pues yo tengo mejores resultados o alcanzo mejores resultados utilizando una distribución de múltiples altavoces, especialmente si son de columna, ya que tienen una dispersión vertical mucho menor. En el caso de retail, hay de todo tipo. Incluso retail se puede diferenciar entre pequeño, mediano, dependiendo cuál sea el tamaño físico de la tienda. Incluso puede ser una misma cadena de tiendas, pero con diferentes tamaños y diferentes formatos. Otro tipo de sitios de retail pueden ser cafés, pastelerías, snack bars o sitios muy grandes donde se requiere una distribución mucho más compleja como son malls comerciales. Y pueden ser de interiores o de exteriores, porque hay muchos que son también al aire libre, ¿sí? En sitios donde yo tengo techos muy altos, los pendant funcionan perfectamente también porque a veces la iluminación tiende a ser colgante. Y en retail priman mucho los de surface mount, pero architectural, es decir, los altavoces de caja que tengan el diseño arquitectónico, por ejemplo en el caso de Apart, los Cubo, los Mask y el Sublime, ¿sí? Y en el caso de Community sería la serie E, ¿sí? Ya que también lo bueno de esa serie arquitectónica es que permite combinar el mismo altavoz para aplicaciones en interiores y exteriores. Entonces eso mantiene también una identidad arquitectónica mucho más homogénea para el usuario final. En Food Service Hospitality, aquí tenemos todo lo que son restaurantes, bares deportivos, cenas al aire libre, o sea, terrazas, cafeterías, pero también centros de fitness, o sea, gimnasios o casinos. ¿Sí? Todo este tipo de sitios en donde tengo una gran cantidad de gente sentada en un puesto esperando a recibir algún tipo de servicio, ya sea de comida o de atención, es donde los altavoces de techo y los colgantes vienen a ser más comunes, ya que en este tipo de sitios se utiliza mucho el perifoneo o el llamado por voz y la música de fondo, ¿sí? No es tan común ver altavoces de caja, pero también se han visto, especialmente si uno crea zonas de cobertura localizada, por ejemplo, en el caso de un fitness center o un gimnasio, si yo tengo una sala donde hago spinning o donde hago zumba, por ejemplo, algo bien latino, entonces ahí sí necesito hacer una localización mucho más específica del nivel de presión sonora y del uso que yo voy a tener, a pesar de que sea un manejo centralizado, yo necesito manejar eso de manera diferente, ¿sí? Y si, por ejemplo, en un bar yo quiero localizarlo en un sitio en donde necesito hacer una inmersión específica. Por ejemplo, eso lo vimos, o eso lo he visto mucho en bares donde tienen salas VIP, en donde son mesas encerradas que la gente hace una reserva de antemano para ir allá y que sean diferente al resto del espacio abierto, sino que son, por ejemplo, para fiestas privadas. Ahí yo quiero que ellos se sientan en su espacio. Entonces, ahí es donde se prefieren los altavoces de caja, por ejemplo, ¿sí? En educativo tenemos aplicaciones como salas de clase, laboratorios de aprendizaje, auditorios de
donde se dan clases magistrales y sitios donde incluso son mixtos. Ellos lo llaman Café Gym Natorium, ¿sí? Donde se tiene como todo en un solo sitio, que es como una gran arena en la cual hacen diferentes tipos de eventos, por ejemplo. Los altavoces de hecho también son muy utilizados en salones de clase y también en la parte de laboratorios de aprendizaje, justamente para que no sean distractores, por ejemplo. En salones donde yo tenga pantallas o proyectores, los altavoces de caja y los de columna son muy utilizados. Y en los auditorios, ahí es cuando Community entra a ser muy fuerte, debido al típicamente el tamaño tan grande que se tienen es con la serie V y la serie E, ¿sí? Con columnas grandes. ¿Sí? Y en la parte de religión, santuarios, lobbies y salas en donde yo tenga una gran cantidad de personas. Cuando el sitio tiene un techo bajo, entre comillas, utilizo típicamente altavoces de techo, ¿sí? Especialmente en lobbies, porque los lobbies no tienen tampoco una altura muy grande. Pero ya cuando son el santuario como tal, es decir, el sitio donde ya se tiene la palabra para ser predicada, normalmente tienden a ser bastante grandes y a tener una acústica bastante compleja. Entonces es cuando necesito o un sistema de salida de impresión sonora bastante alta, un front of house bastante fuerte, o un sistema distribuido, dependiendo cuál sea primero la preferencia arquitectónica, muchas veces también la presupuestal y la preferencia del usuario final. ¿Sí? Esa es, digamos, la parte que queríamos hasta ahora presentar. La idea es que ustedes también se lleven una idea de cuál es la complementariedad entre las familias que ahora Viant tiene dentro de su paraguas o su portafolio. Aquí a la derecha quedan nuestros correos de contacto, tanto el mío, de Ernesto, de Steve y de Simon, quien nos saludó al principio, en caso tal de que tengan alguna duda específica. Igual en este momento vamos a dar inicio a la parte de preguntas y respuestas para ver qué tipo de preguntas pueden haber respecto a la presentación de hoy. Víctor, no sé si nos puedes ayudar entonces, por favor, con la parte de preguntas y respuestas, por favor. Víctor, no sé si estás con nosotros todavía. Sí, al parecer creo que hay algún problema técnico, quizá alguna desconexión, pero bueno, pues continuamos entonces aquí. Para complementar un poco, pues agradecer a Simon, agradecer a José. Steve, thank you very much. Yo olvidé comentarles la razón por la que Steve está dentro de este webinar es porque él en Community, cuando eran entidades separadas, él ya era responsable de comercial para Latinoamérica, entonces pues ahora se está incorporando a este equipo de trabajo junto con Footprint y su servidor. Por supuesto, yo estoy aprendiendo más y más acerca de las líneas de producto para tener las respuestas más ágiles, pero tenemos muchos recursos técnicos de preventa disponibles para ustedes, ¿no? La organización en Viant es increíble cómo se ha logrado integrar y homologar en un tiempo pues muy rápido y vienen cosas muy buenas en definitiva en cuanto a aplicaciones. Ustedes comenzarán a ver más información de nuestra parte acerca ya de guías de diseño, aplicaciones un poco ya más enfocadas para cada uno de estos verticales que describieron tanto José como Steve.
la gran ventaja de ser desarrolladores de software es que, por ejemplo, todo lo que implica estas librerías de ecualización y parámetros específicos, pues es muy fácil el cargarlos o el crearlos ya como una librería dentro de nuestra familia de procesamiento de SPs, así como pues complementarlo con los recientes amplificadores de potencia que ha lanzado Bayern al mercado, ¿no? Esos asimétricos que son de la familia Tessira también. Entonces, vienen cosas muy buenas para todos ustedes, ¿no? Les hablaba yo de eficiencia y conectividad. Bueno, pues ahí hacemos énfasis en que les queremos entregar las herramientas de una manera muy sencilla para que la puesta a punto sea mucho más sencilla. Herramientas de diseño, de cálculo, todo eso se está creando en estos momentos. Gracias Ernesto, gracias José por la presentación. A todas las personas que tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas. Vamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Primero agradecer al señor Ricardo Halleck, que se conecta desde Río de Janeiro, en Brasil. Muchas gracias, Ricardo, por conectarte desde allá. Aunque el webinar es en español, pues qué bueno que lo puedas escuchar. Tengo ya una pregunta del señor José Puerto, y él pregunta sobre información de planes de capacitación y entrenamiento sobre el nuevo portafolio completo, qué planes de capacitación tienen para integradores audiovisuales. Y bueno, de tal modo que dice que de tal modo que la instalación que ellos hagan, los integradores, tenga el valor agregado de la certificación de entrenamiento directamente con las marcas. Esa es la pregunta. ¿Aló? Sí, te escucho. Ernesto, no sé si Sí, quizás nos podrías responder. claro, con gusto. Bueno, quizás me desvío un poquito de la finalidad de este webinar. Actualmente ya contamos con una, una buena oferta de certificaciones más enfocadas hacia los productos de procesamiento, pero bueno, yo una vez que termine el webinar junto con Víctor y con Footprint haremos el seguimiento, José, para todas estas necesidades de entrenamientos, pues irlas canalizando. También hay un plan de desarrollo de capacitaciones en línea a tu paso y gratuitas para incorporar también mejores prácticas, por ejemplo, para instalación de Aparto, de Community. Pues finalmente, como ya se tiene una plataforma de aprendizaje, pues sí, en definitiva la respuesta es sí, hay planes para incorporar también esta temática. Pero hoy en día hay una buena oferta de certificaciones tanto específicas del producto o en general de temas generales como, no sé, voz sobre IP, video sobre red. Yo los invito a que consulten las páginas. Pues aquí hago un pequeño paréntesis, un comercial, es https support.bayern.com. Ahí ustedes pueden encontrar mucho material de soporte y de diseño, así como la sección de entrenamientos. El registro es muy sencillo, no tiene ningún costo, es solamente lo que necesitamos es tu tiempo. Gracias, Ernesto. El señor Esteban Coral pregunta si hay herramientas para la escogencia de los equipos. ¿Qué herramientas hay? Sí, pues hace un poco la pregunta anterior se está trabajando con los calculadores en este caso, herramientas de mucho uso, pero no sé, José, si tú me puedes apoyar ahí, si hay previamente ya aparte cuenta con alguna herramienta, yo sé que Community tiene algo, entonces... Sí, tenemos en el sitio web, hay algo de Apart que es www.apart-medioaudio.com.
Hay algo que se llama el Product Selector o el selector de productos. Lo que permite es hacer una selección bastante gráfica de categorías de productos. Entonces, él te empieza preguntando, por ejemplo, ¿qué quieres buscar? Altavoces electrónicos o fuentes de música, por ejemplo. Entonces, si te das, por ejemplo, seleccionas altavoces, te dice, ok, de techo o de pared, listo, de pared. Ah, bueno, ¿de qué tipo? Con transformador, sin transformador, de caja, subwoofers. Entonces, cuando te metes a la categoría subwoofer, te lista solo los subwoofers. Y ahí te muestra un resumen de las especificaciones, el tamaño, el, el nivel de presión sonora, los taps de potencia en caso de aplicarse para 70-100 voltios. Entonces, es una herramienta que eh, está completamente gratuita y actualizada con lo que tiene aparte en su portafolio completo. Y también tiene una versión para iOS y Android, entonces lo puedes tener también en tu dispositivo móvil y se llama así. Si lo buscas en la tienda de aplicaciones, lo puedes encontrar como Apart Audio o como Product Selector y todavía está disponible. Hay una versión en inglés que es la general y es la que, digamos, tenemos ahorita disponible para todos. Perfecto. Gracias, José. El señor Raúl Samayoa pregunta que donde hay alta humedad para clubes de playa y salinidad, ¿cuál es la recomendación de equipos de audio a instalar? Ahí hay algo que se llama grado de protección IP. Entonces, entre más alto sea, mejor. Para los productos de Apart, por ejemplo, tenemos la serie Mask para este tipo de usos, que incluso en Costa Rica hay una instalación muy interesante que se hizo en un club de playa que queda al borde del mar y funcionan perfectamente. En México también se tienen esas instalaciones. Eso obviamente para sitios de pequeño y mediano uso. Steve, is there a speaker that is suitable with community for applications where there is high salinity, for example, close to the sea or in a beach club or something like that? We would, it depends the application, but we would recommend there's three series of products on our website, or on community and BIAM's website. Actually, the products are categorized by distributed, engineered, and outdoor systems. So in the outdoor systems category, we have the W series, the I series WR systems, and then the R series system. So yes, we certainly manufacture a lot of different types of products for outdoor applications. For use in salt areas, ocean areas, probably would want to look at the W series. That's a fiberglass enclosure with marine grade aluminum grills that are dual layer powder coated. So that's and they have carbon fiber drivers also. So that's something that I would certainly recommend for those types of applications. Brilliant. En la parte de community, traduciendo lo que dice Steve, hay dos series, la serie W y la serie R, que están tanto en el sitio web de BIAM como en el sitio web de community. En especial la serie W es la que nos recomienda porque esa tiene encapsulado en fibra de vidrio y conos de altavoces en fibra de carbono. Entonces, esa es una de las series que Community tiene, por ejemplo, para aplicaciones de alta salinidad y cerca a océanos, justamente para aplicaciones de pequeño y mediano tamaño. Ellos lo categorizan dentro de la parte de outdoor o exteriores. Thank you, Steve. Ok, gracias. Las personas que están preguntando sobre el video, la presentación, a todos les vamos a mandar un correo de agradecimiento, como lo hacemos siempre, en el cual irá un enlace y los llevará a toda la grabación del webinar que quedará en YouTube, y ahí podrán repasarlo, aprender más, pasarlo a sus colegas para que aprendan también. Entonces no se preocupen, que todo lo van a recibir. El señor Alexander Torres pregunta si hay representantes en Colombia, José. Nosotros como Fútbol Latinoamérica estamos en Colombia, ¿sí? Y tenemos también un distribuidor local que también es distribuidor de BIAM
que es APCOM, y Ernesto, que también se encarga, bueno, de la parte de Latinoamérica, pues de estar en México, pues también se encuentra en Colombia. Nosotros estamos en Medellín y tenemos también, que es también nuestro centro de capacitación, en donde tenemos instalados varias de las soluciones, tanto de BIAM como de APART. Entonces, más que bienvenidos, si necesitan establecer contacto con nosotros, ahí está a la derecha nuestros correos, tanto de BIAM como de Footprint Latinoamérica. Gracias, José. Gerardo Daniel García pregunta que cómo afecta la categoría del cable UTP a los altavoces en red. Una pregunta un poco técnica ya. No te preocupes, quizás yo puedo responder esa pregunta. Claro, como mencionamos dentro de la presentación, la línea de Sono que fue desarrollada inclusive previa a la adquisición y complementación de Apart y de Community, la conectorización que utilizamos en el bafle, particularmente de cielo raso, bueno, de plafón, y un par de modelos de pendante, en realidad es la conectividad la que utilizamos como RJ45, sí, cable UTP, para facilitar la conectividad, pero en realidad la salida es analógica. O sea, es solamente como un medio de conectividad para facilitar el tiempo de instalación y la mano de obra. Pero por ahí viaja señal común y corriente analógica, como si se utilizara cable tradicional de dos hilos, ¿no? Positivo, negativo. Gracias, Ernesto. El señor Oscar Aranda pregunta que si hay algún software específico en Apart o Community cuando el cliente solicita simulación en sistemas de audio distribuido o Audio Pro para auditorios. Sí, ISFocus se llama. Tanto nosotros tenemos, bueno, es un software el cual se puede descargar directamente desde la página web de Apart, y tenemos una librería de altavoces para permitir la simulación de ese tipo de espacios. Tanto ISFocus como ISAddress se pueden utilizar. IS es EASE, así se escribe, y las librerías son gratuitas y la licencia del software pues viene incluida en el paquete de instalación. Si nos mandan un correo, a nosotros le podemos guiar en dónde están esos enlaces de descarga y esas librerías para que las puedan utilizar de manera libre. Son softwares hechos por un fabricante, bueno, es un software más bien de un fabricante alemán, pero es completamente independiente la medición que se hace a nivel acústico para que se mantenga la objetividad en la medición. Entonces, con eso pueden hacer simulaciones, entregar un informe incluso, porque permite hacer reportes y hacer una descripción mucho más detallada de cómo sería el espacio. Tengan en cuenta que esas dos versiones, ISAddress e ISFocus, es solamente para simulación de sonido directo, o sea, para distribución sonora, pero no tiene en cuenta los parámetros acústicos. Es muy bueno si uno quiere hacer al menos una primera aproximación de cómo sería el campo sonoro. Jose? Perfecto. Yes, Steve? We do, just to mention from community side, we also have the files for ISFocus and ISAddress downloadable on our website. And we also have some free software on our website. It's called Forecaster HD, which is very useful for designing overhead systems for gymnasiums, auditoriums, convention centers. It's a free download from our website, and you can design overhead systems with most of the community products. It's called Forecaster HD. Fantastic. Let me then translate that. Thank you, Steve. Thank you. Community también de su parte tiene los archivos para hacer la simulación a través de ISAddress e ISFocus, y también tienen un software adicional que también es gratuito que se llama Forecaster HD. Está disponible en su página web, también descargable de manera gratuita. El Forecaster HD permite hacer el diseño de sistemas de overhead, o sea, por encima de cabeza, normalmente colgantes, para hacer instalaciones, por ejemplo, en auditorios. Entonces, esa también es otra forma que pueden hacer y otra herramienta que pueden utilizar para sus simulaciones. Perfecto. Gracias, José.
Perdón, Víctor, señor Ernesto, Alex, yo me tengo que separar de la conferencia, tengo otra conferencia, pero agradezco el espacio, el foro, y pues quedan en buenas manos. José y Steve podrán continuar respondiendo las preguntas. Una disculpa. Muchas Gracias. gracias. vale, muchas gracias Ernesto, nos vemos en otra oportunidad. Ok, bueno, tenemos otra pregunta del señor Alejandro, una pregunta del señor Alejandro Malcara, y él dice que si ya existe algún tipo de altavoz amplificado que permita recibir audio mediante Dante. Justo se fue el experto en Biamp, porque sé que Biamp tiene productos que son compatibles con Dante y con ABB, más no estoy 100% seguro si ellos ya tienen un altavoz que tenga el puerto Dante incluido. Si quieren, nos pueden mejor escribir al correo electrónico para mirar esa parte en detalle con la integración con Dante. Igualmente, aparte, también tiene unos dispositivos que también sacó este año para recibir y mandar contenido de audio hacia Dante y recibir contenido desde una red Dante. Ok, perfecto. Excelente. Hay una pregunta del señor Emilio Maupome Ubeda. Es un poco larga, es de un proyecto en un hotel boutique y le colocaron audio ambiental en los pasillos de 70 patios. El spa tiene audio con bocinas colgantes y de plafones resistentes a la humedad y en habitaciones audio controlado por Alexa. ¿Qué tipo de altavoz nos recomiendan en el spa? Y que el audio está bien distribuido. Dice, son 8 áreas de spa con audio independientes. Y dice que es un proyecto que tiene que arrancar ahora en noviembre. Entonces, no sé, José, si ya querrás tú directamente escribirle al señor Emilio Maupome Oveda y encargarte ya de ese proyecto. Sí, sí, él incluso nos puede una vez escribir a los correos tanto de Simon como el mío, info@foodlatinaamerica.com, con toda la información que nos pueda dar, zonas, tamaños, distribución, todo eso, le podemos ayudar para darle continuidad a su requerimiento, no hay problema. Ok, sí, José, pero recuerda que tú también recibes la lista con las Los, personas que se conectan, con las preguntas y también podrías ya contactar al señor Ubeda. sí, Ok, correcto. bueno, el señor César Quesada me pregunta, ¿le gustaría saber un poco más de los procesadores digitales que tengan a disposición? Son muchos, por decir la parte corta. El portafolio es bastante amplio. Si él nos puede escribir también al correo, tanto de Footprint como de Biamp, a cualquiera de los, de preferencia al de Simon, el mío, para mirar la parte de qué tipo, y Ernesto, obviamente, para la parte de procesadores, a ver cuál es su requerimiento específico, cuál sería el tipo de dispositivo que está buscando, así le podríamos ayudar de la mejor manera. Igual cuando yo reciba el, el listado, le podríamos también nos podríamos poner en contacto para mirar cuál es su requerimiento. Listo, perfecto. Jorge Flores pregunta que si tienen productos para la intemperie que soporten lluvia, sol o nieve. Sí, sí, en tanto Community como Apart tienen dispositivos que están graduados para aplicaciones exteriores que soporten diferentes condiciones climáticas, tanto nieve como arena, como sal, como agua. Entonces, sí, sí tenemos. Eh, la respuesta corta es sí, sí tenemos. Ambos fabricantes los tienen. Ok. Alejandro Cárdenas pregunta que si los sistemas de audio con conectividad y control remoto por smartphone, que si lo tienen esa capacidad los equipos de ustedes, de las marcas. Sería a través de la plataforma de Biam. Sé que Biam tiene la posibilidad de integrarse con dispositivos móviles e incluso de mandar contenido de audio de dispositivos móviles a través de Bluetooth. Entonces, la respuesta corta es sí, se podría manejar desde ciertos dispositivos.
Perfecto. Freddy Araujo pregunta por representantes en Colombia y el señor Jesús Ramírez pregunta por los productos en Ciudad de México. Entonces, José, entiendo que tanto en Colombia como en México las marcas y también Footprint tienen presencia local. Correcto. En México tenemos al señor, bueno, justamente Ernesto Montañez de Bayam y a Jorge Flores de Footprint, entonces, y a mí en Colombia. Entonces, si nos escriben a los dos correos, Footprint Latinoamérica y ernestomontañez@bayam.com, le podemos ayudar con su requerimiento. Y José, en la parte de community, voy a practicar mi español un poco, pero nosotros en Colombia trabajamos con Avcom y en México trabajamos con Ampere Manufacturas. Perfecto. Gracias, Ok. Steve. Gracias, Steve, por la información. Excelente. Gracias. Bueno, Esteban Coral pregunta las herramientas que existen para la escogencia de los equipos. José, un poco dependiendo del tipo de proyecto, qué equipos se usan y si hay algunas herramientas de software u otras herramientas para los equipos, escoger los equipos específicos para esos ambientes. Qué pena, Víctor, ¿me puedes repetir la pregunta un poco? Que está un poco dudada. Es sobre las herramientas que tienen ustedes disponibles o tuviesen disponibles para la escogencia de los equipos a instalar dependiendo del tipo de proyecto. Ah, sí, como le indiqué, nosotros tenemos el Product Selector en el selector de productos en nuestra página web, ¿sí? www.apart-medioaudio.com, y ahí está el selector de producto para, bueno, poder mirar las categorías de los paneles que tenemos y de los electrónicos. Steve, do you have a selector of products or something available for community? We have two resources. One on the website, again, it's communitypro.com or buyamp.com. Our products are categorized by application, so it's engineered distributed systems and outdoor applications. So that'll at least get you in the right category of products. We also have some very useful application guides. There's a house of worship, a presentation and performance spaces, and a sports sound application guide. And in the application guides, we have typical designs for each one of those applications, and also recommendations for each type of for a number of different room sizes, configurations. So it's a very helpful tool in determining what products might be appropriate for very specific rooms and applications. And that's in our resources area of our website. Okay, brilliant. Let me then translate that. Sí, Community también en su página web communitypro.com y buyamp.com tienen dos cosas. Uno, las categorías de productos ya específicas y categorizadas dependiendo cuál sea la aplicación. Por ejemplo, si es así como las mostramos hoy, Surface Architectural, Surface Mount y de otro tipo, Outdoor. Y también tienen algunas guías, por ejemplo, para casas de culto o houses of worship, como lo llaman ellos, y una guía de aplicaciones en donde tienen diseños típicos para diferentes tipos de aplicaciones, de nuevo en la página web está, y recomendaciones para instalaciones que se debe tener en cuenta, qué tipo de productos deberían utilizar. Eso también está en el sitio web de communitypro.com y buyamp.com. Y también están en español. Excelente. Tenemos en español. Excelente, gracias. Gracias, Steve. Perfecto, gracias. Una pregunta del señor Luis Flores, que creo que es la última que vamos a hacer, porque ya llevamos 2 horas conectados. El señor Luis Flores pregunta que si Bayamp tiene algún altavoz para sauna, spa o para trabajar en baños donde haya vapor caliente. Me imagino que con la adquisición de las nuevas líneas eso ya se suple. Apart tiene uno que se llama la serie CMAR, que es para, la llamamos la serie marina, que es para sitios en donde la temperatura llegue hasta máximo 80-90 grados centígrados. Steve, is there a speaker in community that can be used in saunas or environments where there is hot water or hot steam? The weather resistant
loudspeakers should be utilized. I'm not sure what temperatures you're talking about, but they're designed to be permanently installed in very, very hot, very humid environments. So are you talking specifically about steam, you said, or? Yes, saunas, steams, like 70, 80 degrees. Yeah, I think the outdoor models should certainly be appropriate for those applications. Brilliant. La serie de outdoor o de exteriores de Community también podría servir en ese caso. Entonces, con ambos fabricantes tenemos la posibilidad de hacer la instalación y suplir las necesidades de ese proyecto específico. Vale, ok, bueno, perfecto. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por conectarse. Les vamos a enviar la presentación a todos con un correo de agradecimiento tanto a las personas que están aquí presentes todavía, que tenemos 123 personas conectadas. Muchas gracias por aguantar pues tanto tiempo. Muy interesante también, gracias a José, Steve, Ernesto también que estuvo con nosotros, Simon. Las preguntas de pronto que no se pudieron responder la gente de Footprint y todos los de también Biamp aparte y Community van a recibirlas y les van a poder responder ya directamente. Es un tema ya tenemos otros compromisos, entonces tenemos que cortar la transmisión, pero bueno, José, te dejo con la despedida. Steve, thank you so much, and I'll leave you with final words. Ay, muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, por favor, me pueden escribir. Gracias. Thank you very much, Steve, for your time, for your help, and it was a brilliant presentation. Thank you very much from my side. Thank you. Thanks to you. A todos, muchas gracias por la asistencia, el aguante también. Esperamos verlos en próximos webinars y en cuanto recibamos también tanto sus correos como la lista por parte de AVI Latinoamérica, nos estaremos poniendo en contacto con ustedes. De nuevo, muchas gracias y que tengan un feliz resto de tarde.